Buenos días, hermanos. Por favor, vayan a sus Biblias al Salmo 34. Hermanos, pues el día de hoy el Señor nos da la oportunidad de cumplir un año más en esta obra que por su voluntad ha persistido ya durante 19 años. Y para este día tan especial para nuestra iglesia, he querido tomar un tema para esta predicación que refleje lo que nuestra iglesia experimentó en este año que acaba de terminar. Sabemos de varios casos de hermanos de esta congregación que en este año que terminó fueron duramente probados por el Señor. El mensaje de hoy habla precisamente de cómo un hombre de Dios, como lo fue David, pudo enfrentarse a una situación similar quizá a la que pasaron algunos de nuestros hermanos, una situación de angustia, y cómo él, confiando en el Señor, pudo pasar por esos momentos tan difíciles. El pasaje está tomado del Salmo 34, que es una alabanza a Dios por la protección que Él nos da a todos los que creemos en Él. Solamente vamos a ver los versículos del 4 al 10, pero voy a comentar brevemente en esta introducción los 3 primeros capítulos. Perdón, los 3 primeros versículos. El Salmo lo escribió David, y lo escribió en momentos muy particulares para su vida. En los momentos en que él era perseguido y su vida corría peligro. Una persona que, siendo un hombre valiente, como lo vemos a través del testimonio que dio, que leemos en el Antiguo Testamento, este hombre valiente en ese momento se encontraba desprotegido y estaba necesitando de Dios. Situación muy similar a la que muchas veces nos encontramos nosotros. David fue una persona que en sus peores momentos tuvo la humildad de elevar sus ojos al cielo y expresar estas hermosas palabras que nosotros vemos en este Salmo 34. En los 3 primeros versículos vemos que este hombre rudo, porque era un guerrero, lo vemos en una forma piadosa que está alabando al Señor. Es fácil que nosotros alabemos al Señor cuando en nuestra vida no hay problemas graves. Pero en los momentos que estamos pasando por alguna circunstancia difícil, es cuando más nos cuesta alabar a Dios. En el versículo 2, David dice que en Jehová está su gloria. Esto nos habla que en los momentos de prueba, las glorias humanas, las glorias que tengamos nosotros, son totalmente intrascendentes. Y que solo podemos gloriarnos en esos momentos, en lo que el Señor puede hacer por nosotros. David, siendo un hombre humanamente glorioso, no confió en su poder en esos momentos de angustia, sino que buscó la protección de aquel que se gloría precisamente en nuestras debilidades. De la misma forma, nosotros sabemos que ninguna cualidad que tengamos nos va a poder ayudar en momentos en que solamente con la ayuda de Dios podemos salir de cualquier situación difícil. Solamente cuando nos despojamos de toda la vanidad y en humildad estamos aceptando la dependencia que tenemos de Dios,
Es como podemos, en compañía de nuestros hermanos en la fe, exaltar el nombre de Cristo, quien es precisamente el lazo que tenemos para que podamos tener esta hermandad que hoy, precisamente en ese día, nos está uniendo a todos nosotros. Dios, con nuestra alabanza, no será ni aumentado ni disminuido, pero Él se agrada de que aún en medio de las pruebas podamos, como lo hizo David en esa ocasión, alzar nuestros ojos hacia Él y bendecirlo por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pues el sufrimiento que llegue a nuestra vida es un sufrimiento momentáneo. No anula las promesas de bendición que nosotros tenemos a lo largo de todas las Escrituras. El propósito de este mensaje que hoy vamos a escuchar, es el de que confiemos que aún en medio de nuestras tribulaciones, si nuestra comunión con el Señor es correcta, si es de su agrado, Él va a estar cerca de nosotros, Él va a estar a nuestro lado y está totalmente decidido a apoyarnos y a prestar auxilio en este momento de tribulación. Vamos a leer el pasaje. Les voy a pedir por favor, hermanos, que se pongan de pie. Vamos. El Señor es el que va a hablar en este momento. Salmo 34, versículos del 4 al 10. Dice David: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed la falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Señor, te damos gracias por este día tan especial en que nos permites cumplir un año más en esta obra que tú permitiste se abriera en esta zona de Aragón. Te agradecemos por la bendición que tuvimos de poder seguir escuchando tus mensajes cada domingo de este año que acaba de terminar. Te pedimos que nos sigas dando constancia para perseverar en el servicio que damos a tu obra y que esta obra siga creciendo principalmente en el conocimiento de tu palabra. Señor, también en esta ocasión te queremos pedir por cada uno de los miembros de esta congregación que ha estado pasando por diversas pruebas en sus vidas en estos últimos meses. Y te agradecemos porque a través del conocimiento que tienen de tu persona, han podido resistir en medio de sus tribulaciones. Te pedimos también que sigamos toda esta congregación con la confianza de que eres tú el que estás gobernando nuestras vidas y que solamente el bien deseas para todos aquellos que te conocen. Y que a pesar de continuar esos momentos difíciles, tú finalmente los has de librar de todos esos problemas por los que están pasando. Que el mensaje de hoy, que el mensaje que hoy nos mandas pueda servir de consuelo para sus corazones atribulados, porque te lo estamos pidiendo en nombre de aquel que mandaste a morir por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si me pueden acercar una bebida, se los agradecería. Este salmo, como dijimos, empieza en los primeros 3 versículos alabando al Señor. Esta era la prioridad de David.
Dice ahí en el versículo 1 de este Salmo 34 que en todo tiempo su alabanza estaba, dice ahí, de continuo en su boca. El propósito de su alabanza era simplemente dar la honra y la gloria a Dios. Él había aprendido esto a través de su experiencia de lo que el Señor había hecho en su vida. En los 7 versículos que veremos, David da varios principios y varias promesas que nos darán confianza cuando nosotros estemos en una tribulación. Precisamente tendremos esa confianza en nuestro Señor. Cuando estemos en una circunstancia difícil de resolver para nosotros. Y esto hará finalmente que alabemos al Señor de la misma forma que estamos viendo cómo David lo alaba. Dios nos instruye a buscar a Dios. Cuando nosotros nos encontremos en esas situaciones, tenemos que buscar a Dios. El pasaje está dividido en 3 partes. Primero veremos que esa búsqueda a Dios es primeramente al Dios que nos está bendiciendo. Después veremos una búsqueda al Dios que sabemos que es bueno. Y finalmente veremos la búsqueda al Dios al que tenemos que temerle. Entonces vamos a empezar primeramente los versículos 4 y 6. Vamos a ver la búsqueda al Dios que bendice. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Después de alabar a Dios en los primeros 3 versículos, David empieza a hablar de su experiencia personal con Dios. Buscar a Dios se refiere a lo que una persona que realmente tiene fe debe poner en práctica. Dice el escritor de Hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Los incrédulos que claman a Dios en los momentos de angustia simplemente no son escuchados porque ellos no creen que hay un Dios. Buscar a Dios significa el deseo de conocerlo más, de tener una relación más íntima con Él, el de buscar sus bendiciones. En las Escrituras se enfatiza mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que debemos buscar a Dios. David se encontraba en una situación muy difícil cuando él escribió este salmo. Sin embargo, no encontramos en sus palabras ningún deseo de maldecir o algún signo de superioridad que él mostrara o de orgullo, ni buscaba defenderse con sus propias fuerzas. Él solamente dice, busqué a Jehová. Él estaba dejándolo todo en manos del Señor. En los momentos de mayor angustia, de mayor necesidad, se acordó que hay un Dios que todo lo puede. Buscó a Dios, lo consultó, le demandó, clamó a Él, y Él le oyó. Dios escuchó su clamor. Él le pidió auxilio e inmediatamente recibió ayuda. Porque su clamor, el clamor de David, salió de su corazón. Dios siempre está atento al clamor de los suyos. Nadie que busca a Dios lo busca en vano. Dios espera de nosotros nuestro clamor cuando nos encontremos en situaciones difíciles. Si tu clamor a Él no es persistente a pesar de la situación por la que estás pasando, así como tú estás reteniendo las oraciones, quizá también el Señor esté reteniendo su misericordia. La consecuencia de su oración piadosa, nos relata David, lo libró de todos sus temores.
La palabra que aparece aquí, libró, significa literalmente que fue arrancado de una situación peligrosa, que fue rescatado como una persona que estaba, por ejemplo, en medio de un incendio y que milagrosamente es sacado de esa situación. Dios tiene el poder para sacarnos de la situación, por más difícil que sea esa situación en la que nos encontramos. En esa forma respondió el Señor a David. El pasaje nos muestra la actitud humilde de un hombre angustiado, que quizás su comunión con el Señor era simplemente a través de gemidos o simplemente a través de lágrimas, por esa situación tan difícil que estaba pasando. Cuando nosotros estamos en una situación como esa, Dios no está viendo nuestros labios, Dios está viendo nuestro corazón. Y por eso la respuesta del Señor a David fue una respuesta inmediata. Lo libró de la muerte, así como también del miedo que él tenía para la muerte. Dentro de su provisión, Dios no permitió que David muriera. Dentro de su gracia, Él le quitó el miedo porque pudiera morir. Fue librado de todos sus temores, de todas sus tribulaciones. Por eso vemos a David que estaba exaltando los 3 primeros versículos al Señor en todo momento. Pedía que esto mismo hicieran todos aquellos que lo estaban escuchando. Eso pide David que también nosotros hagamos en este día, muchísimo tiempo después, nosotros, si nos encontramos en alguna tribulación. Continúa David hablando de su experiencia con Dios. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados. No solo David tenía el privilegio de ser escuchado por Dios cuando él estaba en sufrimiento. Hay muchas personas, hay muchos otros que también miran a él. La palabra miraron significa poner la mirada en él, confiar en él, aceptar su voluntad, tener presente un anhelo intenso por Dios. ¿Alguien alguna vez definió la fe precisamente como mirar a Dios con confianza, mirar a Dios con los ojos del corazón? Eso es la fe. Cuando nuestros ojos espirituales están puestos en otra cosa que no sea la obra de Dios en Cristo, nos confundimos. A veces pensamos más en nosotros mismos cuando estamos en una prueba que pensar en Dios. Necesitamos mirarle a Él. No podemos estarnos mirando a nosotros mismos. No podemos estar mirando cuánto estamos sufriendo. La mirada no debe estar hacia nosotros, hacia adentro de nosotros. Debe estar hacia las alturas, hacia donde se encuentra Él. Mirarle, como dice la Escritura, en la hermosura de su santidad. Eso nos va a ayudar a mantener nuestros corazones en obediencia a sus mandamientos. Nos ayudará a permanecer íntegros a pesar de que estemos en medio de una tribulación. Los que le vieron en medio de sus problemas y al igual que David encontraron alivio a las penas que estaban teniendo en ese momento. Y cuando ellos miraron a su Creador, encontraron la luz. Sus corazones fueron iluminados. Su lamento se convirtió en baile. Y a su alma llegó la paz porque estaban seguros de que Dios los iba a proteger. Cuando un corazón está triste y angustiado, solo vemos tinieblas que nos rodean. Una nube oscura nos cubre y nuestros rostros están sombríos por la pena que tenemos. Pero al volver el rostro para mirar a Dios, automáticamente somos alumbrados. Nuestros rostros son cambiados de esa sombría apariencia en rostros que son radiantes, en rostros serenos. La gloria de Dios se refleja en cada uno de nosotros
y brilla en aquellos que lo buscan en esos momentos de angustia. La iluminación que tienen internamente sus corazones simplemente se refleja en sus rostros. Cuando el corazón está triste, el rostro refleja esa tristeza, pero cuando la pena se elimina, el rostro vuelve a resplandecer. Dios nos levanta de nuestras aflicciones cuando nosotros le buscamos con nuestra mirada. Y como Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, también nuestros rostros serán iluminados como fueron iluminados los de él, y reflejaremos su gloria. Continúa diciendo David, y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, sus rostros no tienen el sonrojo de la vergüenza, no están sombríos como los que no tienen ninguna esperanza, porque no conocen a Dios. Sus rostros en contraste están iluminados, radiantes de gozo, no tienen vergüenza de poner sus ojos solamente en Dios, y no en el poder de los hombres, y no en el propio poder que pudieran ellos percibir que tenían. No se avergüenzan de solamente confiar en el Señor, porque saben que esto no es una vana confianza. No es una tontería como ahora el mundo enseña, de que es algo infantil estar pensando que Dios va a resolver nuestros problemas. Se burlan de nosotros porque confiamos en el poder de Dios y no en el poder de los hombres. Los rostros de aquellos que confiamos solamente en Dios no están sombríos por la vergüenza. El Señor no nos ha de decepcionar en la confianza que ponemos en Él. David ahora empieza a hablar sobre sí mismo. En el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Mostrando su humildad, habla de sí mismo. Habla en tercera persona, como si físicamente se estuviera señalando a sí mismo. Él no consideraba ser una persona importante por la relación que tenía con Dios, pues sabía que todo hombre piadoso que se dirige al Señor puede tener la misma comunicación que él tuvo en ese momento con el Señor. Él no se consideraba que tenía una relación especial y era considerado especialmente por Dios. Todo lo que sucedía lo atribuía a la gracia de Dios. David consideraba que él no tenía ningún merecimiento de su parte. Él se acercaba humildemente al Señor en ese momento, como cualquier persona que en un momento de aflicción busca a Dios. Por esta razón, David se autodenomina este pobre, para animar a otros a que hagan lo mismo. David muestra que a pesar de su pobreza de ese momento, cuando él clamó, Dios lo oyó. La palabra pobre no habla en este caso de ausencia de medios económicos, ni tampoco habla en el sentido espiritual. Simplemente la palabra pobre que ocupó en este salmo David es una expresión de autocompasión para una persona que anímicamente estaba derrotada, que tenía una gran necesidad de ayuda y que reconocía su total dependencia de Dios. A este pobre le oyó Jehová, es decir, le prestó atención, le respondió. Eso significa propiamente la frase, y la palabra oyó se puede considerar en estos casos como un sinónimo de ayudar. Habla de una acción de Dios en favor de aquellos que le están clamando. El Señor consideró el grito de angustia de David y le respondió salvando su vida. Dios nos habla de cómo el Señor atendió a su necesidad. David nos habla de cómo el Señor atendió a su necesidad para que todos nosotros, cuando nos encontremos en una situación similar, hagamos lo mismo.
El mensaje en este momento era para los oyentes a los que le estaba escribiendo David. Pero este mensaje ha traspasado todas las fronteras del tiempo y en esta mañana es un mensaje para todos nosotros. Es un mensaje para que seamos animados en los momentos que tengamos de tribulación. Él también nos va a oír a nosotros y nos va a ayudar en nuestras necesidades. Este testimonio de David es un mensaje para todos aquellos que se encuentran oprimidos, para aquellos que están en necesidad de la ayuda de Dios, para que puedan recobrar el ánimo y puedan tener la misma experiencia que tuvo David en ese momento, que él se consideraba tan pobre, dice este salmo, tan pobre como cualquiera de nosotros que en este momento se encuentren en una gran necesidad. Dios tiene un compromiso especial con aquellos que están en necesidad, no solamente para solucionar nuestras necesidades materiales, sino principalmente para solucionar nuestras necesidades espirituales. Y este pobre, continúa diciendo David, Jehová lo libró de todas sus angustias. Nuevamente aparece la palabra libró, pero aquí tiene un significado de alguien que fue defendido, de alguien que ha sido salvado de algo, de alguien al que se le quitó una carga, alguien a quien ahora está seguro, alguien quien está verdaderamente liberado. Recuerden las palabras de Jesús, dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículo 36. David fue librado de todas sus angustias. Una persona angustiada es aquella que se da cuenta que está ante un peligro que es desconocido, que siente ansiedad y miedo ante eso que no sabe qué es lo que le va a suceder. La liberación de ese estado de ansiedad y miedo solamente viene cuando nosotros clamamos al Señor y Él nos escucha y atiende a nuestra necesidad, y la paz regresa a nuestros corazones. Eso fue lo que el Señor hizo con su siervo David. Eso es lo que el Señor puede hacer por cualquiera de nosotros cuando clamamos con nuestro corazón hacia nuestro Dios. Ahora David nos habla del carácter de ese Dios. Entramos a la segunda parte del mensaje, versículos 7 y 8. Buscando a Dios que es bueno. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios en su manifestación visible acampa en derredor de aquellos que le temen. Él siempre está cercano a su pueblo para protegerlo de la maldad y protegerlo de sus enemigos. La aparición visible de Dios es conocida como la teofanía. Y cuando se menciona al ángel de Jehová, generalmente se refiere a la manifestación del Dios encarnado. Esto es, a la persona del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que le temen a Jehová? La palabra hebrea que se traduce aquí como temer, cuando se usa con relación a una persona de alto rango, se debe considerar como un temor reverente. Es algo más que un simple miedo a algo o a alguien. Es la actitud de una persona al reconocer el poder y la jerarquía que tiene la otra persona y a la cual trata con el debido respeto. La palabra, más que el significado de temor o miedo, significa sumisión. Sumisión en relación con la otra persona. Con relación se dice
con relación a Dios se dice que es un temor reverente. Sin embargo, la palabra también se usa para referirse al terror o al miedo de una persona hacia algo o hacia alguien. Debemos distinguir el temor o el terror que se le puede tener a un hombre, por ejemplo, que nos procure un mal, al temor a aquel que, siendo omnipotente, nos atrevemos a ofenderle. En ambos casos las personas experimentamos una emoción desagradable porque percibimos un peligro. Nosotros, cuando le tememos al hombre, por ejemplo, salimos en la noche a una calle oscura, solitaria, vamos volteando hacia atrás pensando que puede haber alguien que nos haga daño. Es un temor hacia el hombre. Ese mismo temor, esa misma sensación desagradable es la que sentimos cuando nosotros, creyendo en Dios, le hemos ofendido, cuando hemos pecado. Es el mismo temor, es la misma angustia que sentimos en ambos casos. En el caso del temor a Dios, se manifiesta por la forma que Él ve nuestra actitud delante de Él. Pero este temor también puede ser un temor no desagradable. Simplemente un temor que nos va a ayudar para mantenernos fiel a aquel que lo puede todo. Un caso de este temor hacia Dios lo vemos en Génesis 2, versículo 12, en donde ustedes recuerdan muy bien este pasaje. Abraham obedece a Dios, que le pide que ofrezca a su propio hijo en holocausto. Y al ver el Señor la obediencia de Abraham, le dice: ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esta es una forma de temor reverente a Dios. Otro caso de temor a Dios lo encontramos en Éxodo 20, capítulo 18, versículos 18 al 20, donde vemos el terror que tuvo el pueblo de Israel ante la manifestación del poder de Dios ahí en el monte Sinaí, cuando Él le entregó la ley a Moisés. Dice este pasaje que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para eso tiene que estar el temor en cada uno de nosotros, para que no pequemos. Los que temen a Dios son aquellos que son parte de su pueblo y se abstienen de pecar. Las Escrituras enfatizan que debemos tener temor a Dios para ser aceptos a Él. Dice Hechos 9, versículo 31, y entonces las iglesias tenían paz para toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. La bendición del Señor a una congregación es cuando ve que esta congregación, que los miembros de esa congregación andan en el temor a Dios. Y dice David que el Señor acampa junto a su pueblo con un propósito específico: para defenderlos. La cercanía del Señor con su pueblo tiene un propósito de estar a su lado para poder defenderlos de cualquier tipo de problemas. En general, la característica de los ángeles de Dios, dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, a favor de nosotros. Los ángeles son enviados por Dios para protegernos a nosotros.
Los ángeles siempre están en la presencia de Dios para oír sus órdenes y servir de mensajeros, para auxiliar a todo creyente en sus necesidades. Ya sea que se trate de una cristofanía o de la presencia de cualquiera de sus ángeles, la función es la de servir, la de proteger, la de defender a los hijos de Dios. De esta forma, vemos manifestado el carácter bondadoso de nuestro Dios. Y David invita a sus oyentes a comprobar esto. Y él dice, gustad y ved que es bueno Jehová. La palabra gustar es una invitación de David a paladear las dulzuras de la bondad de Dios. Él mismo ha disfrutado por experiencia propia, él ya ha probado a Dios y ha encontrado que Dios es bueno. Y esto lo puede comprobar cualquier persona cuando prueba a Dios. Él es un benefactor generoso y podemos saborear la bondad cada uno de nosotros. Él es el bien en sí mismo y comunica su bondad hacia sus criaturas. Él es el autor de todo bien. En Él encontramos la generosidad, la benevolencia, la providencia. Y su gracia siempre la podemos gustar, la podemos paladear y ver lo bueno que es Él. Sencillamente, Dios es la norma suprema del bien y todo lo que Él hace es digno de aprobación. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 18, versículo 19. Ninguno es bueno, sino solo Dios. Él es la fuente de todo bien. Recordemos, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Finalmente David habla de nuestra actitud hacia ese Dios que buscamos, que siendo generoso, que siendo bueno, que siempre nos ayuda en todas nuestras necesidades, es un Dios al que hay que temer. Y esta es la tercera parte del mensaje, versículos 9 y 10. En el versículo 9 se repite nuevamente en dos ocasiones la palabra temer, lo que indica la importancia que David le estaba dando a que tuviéramos un temor hacia Dios. Una vida sabia, apegada a los mandamientos de Dios y a las consecuencias eternas, son el fruto del temor de Dios para sus santos. Proverbios 1, versículo 7, ustedes lo han leído muchas veces. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Este tema del temor a Dios es enfatizado en toda la Escritura. Nos habla de reverencia, de obediencia a Dios. Nos habla simplemente de un estilo de vida. Un estilo de vida que debemos tener todos nosotros. Si hemos aprobado que Él es bueno, si hemos probado que Él es bueno, no tenemos que aprobarle nada a Dios. Si hemos probado que Él es misericordioso, que es lleno de gracia, no debemos hacer que esto nos haga que nos olvidemos que es un ser portentoso, que es un ser omnipotente, que es digno de ser temido y que debemos crear en nuestra conciencia de que Él es un Dios justo y que a pesar de ello nosotros debemos buscarlo sin olvidarnos del temor que debemos tener. Un sano temor hacia la persona de Dios debe controlar la vida de todo creyente. La fe en un creyente se debe manifestar precisamente en su forma de vivir. La vida de los santos debe ser congruente con lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Y el no hacerlo debe forzosamente producir temor en nosotros. Dios se revela a los creyentes cuando vemos el temor a las consecuencias si es que nosotros lo desobedecemos. Temer a Dios es lo que manifiesta la sabiduría divina en sus hijos. Es simplemente la única actitud apropiada que nosotros debemos tener delante de Dios. Esta actitud ha de ser lo que motive las bendiciones de la vida de un creyente. La Biblia dice que ese temor nos va a traer paz,
la paz de Dios. Inclusive dice que va a aumentar nuestros bienes, que se van a prolongar nuestros días y que siempre estaremos protegidos del mal. El temor a Dios traerá todo tipo de beneficios en todos los sentidos en esta vida, tanto en lo espiritual como en lo material, incluyendo la parte moral también. El que tema a Dios cuenta con Él en todas circunstancias, porque Dios simplemente es el principio, el contenido y el final de toda la sabiduría. En el sentido de la vida se ha de encontrar en la manera en que vivamos de cara a Dios, temiéndole, pues Él será quien finalmente ha de juzgar las obras de todos los hombres. David añade, pues nada falta a los que le temen. Si en nuestro andar diario andamos rectamente, todas nuestras necesidades serán suministradas con generosidad. Podemos pasar por diversas pruebas en las que parezca que el Señor inclusive se ha olvidado de nosotros. Pero finalmente, como vemos que actuó Él con el pueblo de Israel, que a pesar de que persistía en su pecado, nunca se olvidó de ellos, finalmente todas las promesas que el Señor dejó establecidas en su Escritura se han de cumplir, pues no hay ninguna necesidad que el Señor no pueda suplir. David también registra esta verdad en el Salmo 37, versículos 25 y 26, donde él dice, cuando David ya había pasado por muchos momentos de gloria, pero también de prueba, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Sin embargo, hermanos, debemos ver toda esta generosidad que Dios tiene con los hombres a la luz de lo que nos habla toda la Escritura. Dios tiene propósitos específicos con algunas personas y dentro de su voluntad, dentro de la voluntad permisiva de Dios, accede que algunos lleguen a tener pruebas. Aún aquellas personas que nosotros consideramos que son muy justos a nuestros ojos, les han de llegar pruebas. El Señor tiene un propósito para ellos. Si realmente nosotros tememos a Dios, estaremos manifestando amor por Él. Y la Escritura dice que el que le ama es aquel que le obedece. Así que la conclusión sería que el que teme, ama. Y además de amar, obedece a Dios y debe confiar en la provisión de Dios para todas sus necesidades. Y es solamente en esos momentos cuando podrás llevar una vida plena en Cristo. David hace finalmente una comparación. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. David hace una comparación con el reino animal. Los leones son de los animales más fuertes, pero sus crías, a pesar de que ellos cuando sean grandes serán fuertes, cuando son pequeños es necesario que sus padres les lleven el alimento. De la misma manera que los creyentes dependemos de que el Señor nos dé de su provisión. Algunas traducciones, por ejemplo, la versión griega de las escrituras hebreas, la Septuaginta, traduce leoncillos como los hijos de los que son poderosos. Y también es necesario que estos jóvenes, que algún día serán muy poderosos, reciban por lo pronto, mientras son jóvenes, la provisión de sus padres, igual que los leoncillos jóvenes, y también igual que nosotros, que somos unos pobres delante de Dios. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El pasaje termina con el mismo tema con el que se empezó. Los que buscan a Jehová. Los que se han
los que han buscado a Dios lo encontrarán, no serán defraudados. La palabra falta señala a aquellos que tienen necesidad o que viven en la pobreza. Quienes han encontrado la respuesta de Jehová no vivirán en la necesidad, ni nada, absolutamente nada les ha de faltar. Recuerden, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23. Dios tiene la capacidad de solucionar cualquier problema que cualquiera de sus hijos tenga, pero las cosas buenas Él las ha hecho solamente para sus hijos, para que sus hijos las disfruten, para que no carezcan de ellas. Pero hermanos, es necesario apreciar las cosas que nos da Dios. Las cosas que nos da Dios siempre son buenas, pero Él, dentro de su soberanía, la cantidad la distribuye de acuerdo a sus propósitos y no de acuerdo a la voluntad del hombre. Los que viven con fe y confianza en el Señor no desearán nada más de lo que en su voluntad les ha suministrado. Los que buscan el rostro de Dios, absolutamente ninguna cosa buena. Concluyendo, hermanos, el Salmo 34 es para aplicarlo a nuestra vida. Cuando ustedes se encuentren en una situación difícil, lean este salmo. Debe servir de aliento en los momentos de crisis. En ningún momento, y menos cuando estamos en medio de una prueba, debemos dejar de clamar a Dios. La oración es el medio más eficaz de comunicarnos con Él. David, un hombre conforme al corazón de Dios, estando en un momento de gran tribulación, escribió este hermoso salmo lleno de humildad, lleno de confianza en el Señor. Y Él nos está invitando en esta mañana a que caminemos nosotros en el temor a Dios, que comprobemos su bondad, que comprobemos su misericordia. En nuestras fuerzas o con las fuerzas del mundo nunca vamos a lograr la solución a los problemas que tenemos, como lo haremos si todo lo ponemos en las manos del Señor. Es notable observar cómo cuando nos llegan a nosotros las pruebas, cuando en nuestra vida hay tribulación, esto estimula que nosotros tengamos una comunión con Dios, cosa que muchas veces no la tenemos cuando vivimos en un momento de abundancia, de prosperidad. Es precisamente la tribulación la que nos acerca a Dios, nos estimula a la oración, nos estimula al arrepentimiento, a rectificar nuestro camino, a despojarnos de nuestras vanidades, a quitarnos toda dependencia que tenemos del mundo. Nos revela por otro lado nuestra condición espiritual, muestra la hipocresía que tenemos y nos hace ser humildes, nos hace humillarnos delante de Dios. Nuestra fe se ve alimentada, nos volvemos agradecidos y pacientes y esperamos humildemente la respuesta del Señor. El Señor conoce estos resultados en nosotros cuando Él permite que seamos atribulados. En estas ocasiones nos damos cuenta de cuánto es lo que nos habíamos alejado de Él y entendemos el porqué de nuestra aflicción. Necesitamos ser doblegados, necesitamos ser quebrantados para que podamos doblar las rodillas. Él nos va a escuchar en esos momentos de angustia. Él escuchará al pobre, como dijo David. Él oirá su clamor y Él, en esa aflicción que tengamos, Él mostrará, aún sin que lo entendamos por el momento, que Él está haciendo todo esto por amor a nosotros. La experiencia de David la tenemos que hacer nuestra. El carácter de David fue forjado en medio de las pruebas. No es que pensemos que sufrir sea bueno, no somos masoquistas. El Señor se duele cuando nosotros nos dolemos. Pero muchas veces ese dolor nos lleva por un camino más seguro, para que vayamos por una vida en plenitud, con una vida en gozo del Señor, a pesar de los momentos que estemos pasando. Lo hemos dicho ya en otros pasajes, las circunstancias
externas no deben influir en el gozo interno que nosotros tengamos. Una vida plena, llena de felicidad, no se encuentra buscando la felicidad, se encuentra buscando a Dios. Y cuando lo encontramos, experimentamos lo que David nos ha hablado el día de hoy. Y probaremos y veremos que el Señor es bueno. El profeta Isaías dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Oremos, hermanos.